Los aztecas fueron una civilización poderosa que floreció en Mesoamérica. Dominaron un vasto imperio con centro en el México actual. Su reino duró desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Los aztecas dejaron una huella imborrable en el mundo. Son recordados por sus impresionantes ciudades, su religión compleja y su conocimiento avanzado. Los aztecas son conocidos por diferentes nombres. Se llamaban a sí mismos los mexicas. También usaban el término culhua mexica. Esto reflejaba su historia y orígenes. A pesar de su desaparición final, su influencia todavía se siente hoy. Los aztecas continúan fascinando a personas en todo el mundo. Los aztecas eran hábiles guerreros y estrategas. Controlaban una vasta red de estados tributarios. Exigían tributos en forma de bienes y trabajo. Este sistema trajo una inmensa riqueza a la capital azteca, Tenochtitlán. También impulsó su expansión y dominio. Los aztecas eran conocidos por su compleja estructura social. Esta estructura era jerárquica y estratificada. En la cima estaban el emperador y la nobleza. Le seguían sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. Este rígido orden social mantuvo la estabilidad y el control dentro del imperio. Jugó un papel crucial en el éxito y la longevidad del imperio. El camino de los aztecas al poder es una historia fascinante, llena de desafíos, profecías y una determinación inquebrantable. No eran nativos del Valle de México, sino que llegaron allí después de un largo y arduo viaje. Se originaron en una tierra llamada Aztlán, ubicada en el norte de México, un lugar envuelto en misterio y leyenda. Su migración hacia el sur fue impulsada por la profecía y la búsqueda de un nuevo hogar, un lugar donde pudieran prosperar y establecerse. La leyenda cuenta que los aztecas fueron guiados por su dios, Huitzilopochtli, quien les dio instrucciones claras y divinas. Él les indicó que encontraran un lugar donde un águila estuviera posada sobre un nopal, devorando una serpiente, una señal sagrada y poderosa. Esta señal marcaría la ubicación de su nueva ciudad, un lugar destinado a ser el centro de su civilización. Después de un viaje largo y arduo, lleno de pruebas y tribulaciones, finalmente llegaron al Valle de México. Esta fértil cuenca ya estaba poblada por otros grupos, lo que significaba que los aztecas tendrían que luchar y negociar para establecerse. En medio del lago de Texcoco, presenciaron la señal profetizada, un momento que cambiaría su destino para siempre. Un águila se alzaba orgullosa sobre un nopal, devorando una serpiente, tal como había sido predicho. Este era el lugar elegido, el sitio donde construirían su gran ciudad. Los aztecas lo llamaron Tenochtitlán, que significa lugar del nopal, en honor a la señal divina que los había guiado. Este evento ocurrió en 1325 después de Cristo, marcando el inicio de una nueva era para los aztecas. Marcó la fundación de su magnífica ciudad, que pronto se convertiría en el corazón de su imperio. Los aztecas fueron inicialmente subordinados a los poderes dominantes en la región, pero su espíritu guerrero no se apagó. Sirvieron como mercenarios, perfeccionando sus habilidades militares y ganando respeto y temor entre sus vecinos. Con el tiempo, forjaron alianzas y expandieron estratégicamente su influencia, utilizando tanto la diplomacia como la fuerza. Para el siglo XV, los aztecas habían establecido su dominio, creando un imperio vasto y poderoso. Tenochtitlán, construida sobre una isla y conectada por calzadas, se convirtió en el corazón de un poderoso imperio, un testimonio de su ingenio y determinación. Los aztecas tenían una sociedad altamente estructurada dividida en clases distintas. Esta estructura social era fundamental para el funcionamiento y la estabilidad del imperio azteca. En la cima de esta pirámide social estaba el emperador, conocido como el Tlatoani. Era considerado el gobernante supremo, con autoridad tanto política como religiosa. El Tlatoani no solo dirigía las campañas militares, sino que también presidía ceremonias religiosas importantes. Debajo del Tlatoani estaba la nobleza, o pipiltin. Esta clase privilegiada ocupaba altos cargos en el gobierno, el ejército y el sacerdocio. Disfrutaban de riqueza, propiedad de la tierra y privilegios especiales. Los pipiltin eran responsables de asesorar al Tlatoani y de mantener el orden en el imperio. La mayoría de la población pertenecía a la clase común, conocida como macehualtin. Estaban compuestos por agricultores, artesanos, comerciantes y trabajadores. Los macehualtin eran la columna vertebral de la economía azteca,
produciendo alimentos y bienes esenciales para la sociedad. Pagaban impuestos, servían en el ejército cuando era necesario y participaban en proyectos de obras públicas. Estos proyectos incluían la construcción de templos, caminos y sistemas de riego que eran vitales para el desarrollo del imperio. Debajo de los Macehualtin estaban los esclavos, o tlacotín. La esclavitud no era hereditaria. Las personas podían convertirse en esclavos por deudas, castigos o captura durante la guerra. A pesar de su estatus, los tlacotín podían comprar su libertad o ser liberados por sus amos. La movilidad social en la sociedad azteca era limitada. Sin embargo, las personas podían ascender en la escala social a través de un servicio excepcional, particularmente en la guerra. Los guerreros que demostraban valentía y habilidad en el campo de batalla podían ser recompensados con tierras y títulos. Los guerreros valientes que capturaban enemigos en la batalla ganaban prestigio y podían ascender de rango. Este ascenso no solo beneficiaba al individuo, sino que también traía honor y beneficios a su familia. Este sistema aseguraba un suministro constante de guerreros hábiles, reforzaba la importancia de la destreza militar en la cultura azteca. La formación y el entrenamiento de los guerreros comenzaban desde una edad temprana, asegurando que estuvieran preparados para defender y expandir el imperio. La religión azteca era un sistema complejo y multifacético, lleno de rituales, ceremonias y una rica mitología que influía en todos los aspectos de la vida. Jugaba un papel central en su vida diaria. Los aztecas eran politeístas, lo que significa que creían en muchos dioses y diosas, cada uno con su propio dominio y poderes. Adoraban a un vasto panteón de deidades, cada una de las cuales tenía su propio templo y rituales específicos. Cada deidad representaba diferentes aspectos del mundo natural, los esfuerzos humanos y los conceptos abstractos. Por ejemplo, había dioses del sol, la luna, la lluvia, la fertilidad y la guerra. Entre las deidades más importantes estaban Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, quien también era la deidad patrona de los aztecas y jugaba un papel crucial en su expansión militar. Los templos dedicados a Huitzilopochtli eran lugares de gran importancia, donde se realizaban ceremonias y sacrificios para honrarlo y asegurar su favor. Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad, era crucial para su sociedad agrícola. Sin la lluvia, las cosechas no crecerían y la supervivencia de la comunidad estaría en peligro. Quetzalcóatl, la deidad serpiente emplumada, representaba el conocimiento, el arte y la civilización. Era visto como un dios benevolente que enseñó a los aztecas muchas de sus habilidades y conocimientos. Jugó un papel significativo en la mitología y la cosmología aztecas, siendo parte de muchas historias de creación y leyendas. Los rituales y las ceremonias eran parte integral de la práctica religiosa azteca. Estos eventos no solo honraban a los dioses, sino que también unían a la comunidad. Creían en la naturaleza cíclica del tiempo y el cosmos, lo que influía en su calendario y en la manera en que veían el mundo. Realizaban elaborados rituales para honrar a los dioses, que incluían danzas, ofrendas y sacrificios. También buscaban mantener el equilibrio cósmico, creyendo que sus acciones podían influir en el orden del universo. El sacrificio humano, aunque controvertido hoy en día, era un aspecto central de su sistema de creencias. Creían que era necesario para mantener el equilibrio y la prosperidad. Los aztecas creían que los dioses se sacrificaron a sí mismos para crear a la humanidad, y por lo tanto, los humanos debían devolver el favor. Practicaban el sacrificio humano para pagar esta deuda y asegurar la continuidad del mundo. También buscaban alimentar y apaciguar a los dioses, asegurando su favor y protección. Esta práctica, aunque brutal, reflejaba su visión del mundo y su profunda devoción a sus deidades. Resaltaba su profunda devoción a sus deidades y su deseo de mantener el equilibrio y la armonía en el universo.